Vale, nos preparamos también nosotros para recibir la palabra del Señor. Damos gracias y damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Porque también, como hemos recibido mensajes de los hermanos allí en Perú, agradecen a la Iglesia el enviar, no solamente a Loide como pastora, sino a hermanas como parte de ese equipo para ministrar, para bendecir y para servir allí en Trujillo. Como veis, los niños llorones no son aquí en Rota, ¿eh? En el vídeo, en cada vídeo que había niños llorando por detrás. Pero bueno, eso significa que hay niños en las iglesias. Amén. Y donde hay niños hay ruido porque hay vida, ¿eh? Y esa vida es maravillosa. Meditaba acerca de lo que estaba compartiendo Loide, porque como decía, es la introducción a lo que vamos a meditar en esta mañana. Llevamos 4 semanas meditando y aprendiendo, recordando acerca del reino de Dios, el reino de los cielos que ha sido revelado, que se ha acercado. Hoy voy a terminar con esta serie de predicaciones, va a ser la última de esta serie. Y precisamente vamos a compartir de lo que ya tanto Lourdes como Loide nos han hablado, y es del poder de Dios. ¿Amén? Poder de Dios. Yo no sé, tú eres pentecostal, yo soy pentecostal. Yo creo en la experiencia de Pentecostés. Creo en la llenura del Espíritu Santo y creo en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Es más, soy consciente, porque así la Biblia me dice, que no creer a Dios, siendo un hijo suyo, es pecado. Desconfiar de Dios es pecado. Es decir, la incredulidad es pecado. Y por lo tanto, donde hay pecado, el poder de Dios no se puede manifestar en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que en medio del cuerpo hay muchos que duermen y algunos que están incluso enfermos por causa de la incredulidad, por causa del pecado. Y yo me planteo a veces, digo, ¿cómo se puede ser tan tonto? Y perdóname la expresión, no es nada personal contra nadie, es contra mí. ¿Cómo se puede ser tan tonto de haber conocido a un Dios todopoderoso, a un Dios que muestra y demuestra cada día su poder y su autoridad, y no creerle? Y no creerlo. Hoy usamos la palabra tonto, la Biblia usa un término diferente, dice necio. ¿Cómo se puede ser tan necio? Es como el hijo que no cree a su padre, al cual le ha visto tantas veces hacer las mismas cosas y le promete que lo hará una vez más. Y su hijo dice, papá, no te creo. Pues así el Señor se puede sentir con nosotros. Y precisamente de eso quiero hablar en esta mañana, porque podemos llevar muchos años en la iglesia, podemos conocer mucha teología, podemos estudiar y seguir estudiando la Biblia durante toda nuestra vida, pero si no conocemos a Dios, no podemos conocer los principios del reino de Dios, no podemos caminar en los principios del reino de Dios y no podemos manifestar el poder de Dios. ¿Amén? Es así de sencillo. Podremos calentar muy bien una silla hasta que tome la forma de nuestras posaderas. Y que el domingo siguiente venga un hermano, se siente y dice, uy, estoy incómodo. Claro, tiene la forma del hermanito, que se sienta siempre en la misma silla, que toma siempre la misma postura, pero que no vive en el poder del Espíritu Santo, que no vive de acuerdo a las Escrituras, que no disfruta y no comparte, no brilla con la luz que Cristo ha puesto en su interior. Estamos meditando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 17. Cuando Jesús dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y hemos recalcado una y otra vez que el reino de Dios escondido en los corazones, que es la fase en la que nos encontramos hoy día en esta dispensación, es la presencia, el poder y el gobierno de Dios en el corazón de cada persona. El territorio del reino de Dios en este momento es el corazón de cada uno de nosotros. Los súbditos somos nosotros, somos los hijos y las hijas de Dios, aquellos que acatamos y llevamos adelante, cumplimos con su voluntad. Y sus leyes son los mandamientos de Cristo que se resumen ¿en qué? En una palabra. ¿Cuál es la palabra? En el amor. Los mandamientos de Cristo que se resumen en el amor. Veíamos la semana pasada cómo Dios se ha revelado
a este mundo con el plan de salvación a través de la iglesia, a través de su iglesia. Y nos pone 4 ejemplos en los cuales meditábamos. ¿Acordáis? La iglesia es una casa, es un edificio espiritual de Dios, formado por piedras vivas que somos los creyentes. La iglesia es un cuerpo donde cada uno, como miembros, tenemos una función que cumplir. La iglesia es una familia, donde hay padres, madres, hijos, tías, tíos, abuelos, abuelas, niños, y cada uno es importante y necesario en esa familia. Y la iglesia también, la Biblia nos la enseña o nos la muestra como una viña, la viña del Señor, donde los pámpanos que somos nosotros debemos estar siempre pegados a la vid, que es Jesús. Y analizábamos 4 principios acerca del reino de Dios manifestado en la tierra y manifestado al mundo a través de la iglesia. En primer lugar, el principio de autoridad. En toda familia, en todo cuerpo, en todo campo, en toda viña, en todo edificio hay una autoridad. Hay una piedra angular y una autoridad a la cual debemos sujetarnos siempre, que es Cristo, la cabeza y piedra angular de la iglesia. Además, hay una relación de interdependencia. En el reino de Dios no hay lugar, no cabe ningún espíritu libre. No cabe. Aquel que va por libre en el reino de Dios no vive en el reino de Dios, y por lo tanto de lo que vamos a hablar hoy, que es del poder de Dios, no se va a manifestar en su vida. Dios no incumple y no contradice sus leyes. Si alguien va a su bola, Dios no lo respalda. Dios solo respalda a aquellos que viven de acuerdo a sus principios y se sujetan a las leyes de su reino. Hay una relación de interdependencia, todos dependemos los unos de los otros, nos necesitamos. Hay una relación de responsabilidad. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, pero Dios siempre va a pedir responsabilidad cuando Él obre en nuestras vidas. Y hay una misión que cumplir como iglesia, que es la de proclamar las buenas nuevas del Señor, la de que todos aquellos que aún no están en la casa, aquellos que no han sido injertados en la viña, sean injertados y sean introducidos en la casa de Dios, que es su iglesia, en su familia y en su cuerpo. ¿Amén? ¿No os veo muy convencidos? ¿Tenéis sueño? Porque es muy fácil, cuando uno tiene sueño lo único que tiene que hacer es acostarse antes. Acostarse antes. La Biblia nos muestra a Dios desde el Génesis capítulo 1. Y la Biblia nos muestra a Dios en Apocalipsis capítulo 22, en el último versículo. Y en ese versículo 1 del Génesis y en el último versículo de Apocalipsis, pasando por todos los pasajes de la Escritura, vemos un denominador común en cuanto a la revelación de Dios, y es el poder de Dios manifestado en su creación. El poder de Dios manifestado en su creación. Es más, el apóstol Pablo, y es el pasaje con el que quiero que te quedes en esta mañana, le dice a los corintios. ¿Sabéis? Los corintios, como hemos estado viendo, era una iglesia llena de dones, una iglesia donde Dios se manifestaba de muchas formas y Dios se movía en medio de ellos, pero eran carnales, eran inmaduros, eran materialistas, eran divisores, eran calumniadores, eran peleones, estaban siempre con sus tonterías y sus bobadas. Y Dios les dice a estos hermanos que, amados por el apóstol Pablo, necesitaban la instrucción del apóstol. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder en griego es dunamis, o lo que nosotros conocemos como dinamita. ¿Y para qué sirve la dinamita? ¿Para qué sirve la dinamita? Una pregunta. ¿Alguien se acostaría con un paquete de dinamita debajo de la cama? No, ¿verdad? ¿Alguien con un paquete de dinamita o una caja la pondría cerca del fuego? No, ¿verdad? Nadie regalaría. Bueno, voy a dejar esta pregunta, no la voy a hacer. ¿Un paquete de dinamita? Alguien dirá, bueno, depende a quién, ¿no? Estamos en el reino de Dios, hermanos, ¿eh? Estamos en el reino de Dios. La dinamita es un explosivo. ¿Y qué es lo que ese explosivo hace? Transforma de forma radical todo aquello con lo que entra en contacto. Si tú pones un cartucho de dinamita en una roca, en una piedra, en cualquier lugar, y esa dinamita actúa, transforma radicalmente
aquello con lo que entra en contacto. Pues es el mismo término que el apóstol Pablo está usando aquí para hablar a los corintios. El reino de Dios no deja indiferente a nadie que entra en un verdadero contacto con Él. Por eso, hermanos, cuando yo veo que nuestras vidas como creyentes no reflejan el poder de Dios, el dunamis de Dios, la dinamita de Dios, es que realmente quizás no estamos entrando en contacto con el poder de Dios. Posiblemente estemos simplemente yendo al culto. Estemos viviendo una vida falsa, hipócrita, una vida irreal, una vida de Instagram, de Facebook. Ponemos una cara los domingos y los viernes y el resto de la semana somos otra cosa que nada tiene que ver con el reino de los cielos. El reino de Dios no deja indiferente a nadie. El reino de Dios tiene el poder transformador que solo Dios puede ofrecer. El reino de Dios tiene el poder de transformar las vidas de aquellos que entramos a vivir bajo sus leyes y principios, y además nos permite ser agentes de transformación para aquellos que todavía no han conocido al Señor. Es más, esta fue la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos antes de ascender? Hechos 1:8. Y recibiréis, ¿qué? Y recibiréis dinamita para transformar el mundo. Y vaya si lo hicieron. Pero ¿sabéis lo primero que Dios tuvo que transformar con su dinamita? La mente y el corazón de sus discípulos. Porque eran carnales, materialistas, perezosos e incrédulos como lo somos tú y yo. Exactamente igual que nosotros. Y Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, tuvo que transformar la vida de sus discípulos para que ellos pudiesen transformar la vida de otros por medio de la predicación del Evangelio y la manifestación del poder de Dios. Pablo sabía lo que les estaba diciendo a los corintios cuando les hablaba del poder de Dios. Pablo sabía que lo único que tenía valor, lo único que tenía capacidad de transformar una sociedad pagana, idólatra como en la que estaban viviendo, era el poder de Dios. A veces nos preguntamos, aquí muchos de nosotros estamos en el grupo de oración, ¿verdad? Del WhatsApp de la iglesia. A veces me da risa escuchar ciertas peticiones de oración. Me da la risa escuchar ciertas peticiones de oración. Y siempre son los mismos. Y siempre por las mismas cosas. Como si hubiese algo mágico en poner cosas en el grupo de oración y entonces Dios iba a hacer algo. ¿Se acuerdan ustedes del paralítico de Betesda? ¿Se acuerdan? La historia de que Jesús habla en el Evangelio. Un hombre sentado por 38 años en un estanque. Betesda significa casa de misericordia. Y nosotros quizás imaginamos un estanque como un lugar bonito, lleno de mariposillas. No, el estanque en Jerusalén en aquella época era un lugar donde venían los pastores con sus rebaños y quitaban el polvo y la porquería de los animales en aquel estanque. Pero dice la tradición que de cuando en cuando un ángel bajaba por allí, tocaba el agua y bueno, cuando el agua se removía, el más listo de la clase se acercaba al estanque y supuestamente era sanado. Y ese hombre llevaba 38 años allí. Y Jesús se le acerca. Y le dice, ¿qué haces aquí? No, estoy esperando. Estoy esperando. ¿Y cuánto tiempo llevas esperando? 38 años. ¿Y a qué esperas? No, a ver si algún día alguien me ayuda y me lleva a tocar el agua. Un judío. Un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre que conocía lo que Dios había hecho en la antigüedad, estaba esperando por algo místico, algo mágico, estaba esperando que en el grupo de oración alguien orase y hiciese un milagro por su vida. Y entonces Jesús, haciéndole una pregunta bien extraña, le dice, vale, ¿tú quieres ser sano? A un tío que lleva 38 años en un camastro sin poder levantarse le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Aquel hombre diría, ¿me estás tomando el pelo, Jesús? Jesús lo que está haciendo es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Realmente tú quieres que el poder de Dios cambie y transforme tu vida? Porque las preguntas de Jesús no son para saber lo que pensamos, Él ya sabe lo que piensas. Cuando Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser llena y lleno del Espíritu Santo? ¿Realmente quieres servirme? Jesús ya sabe tu respuesta. Lo que Él quiere es que tú veas tu respuesta y descubras tu corazón. Y entonces el hombre le dice, sí, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. Y al instante
Jesús le dio una responsabilidad. Pues ahora toma tu lecho y vete. Ahora trabaja. Ahora muévete. Ahora asume tus responsabilidades como hombre. Ahora tú y yo queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, pero no nos queremos santificar. Ponemos dudas a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y mejor ponerlo en el grupo de oración para ver si un ángel baja, remueve el agua y algo nos salpica. Queremos ver el milagro de Dios, pero no queremos asumir la responsabilidad que tiene el recibir de parte de Dios lo que Dios derrama en nuestras vidas. Queremos ser receptores y no queremos asumir ningún tipo de responsabilidad. Queremos que nos lo hagan todo, que nos hagan la oración. Mira, yo he aprendido una cosa: en el reino de Dios no hay hijas e hijos especiales, no hay ungidos especiales, hay ministerios, hay llamados, hay dones que Dios reparte como quiere y cuando quiere. Lo leemos en la epístola de 1 Corintios, capítulo 12. No hay problema con eso. Pero Dios ha derramado de su poder sobre todos y cada uno de sus hijos, aquellos que viven de acuerdo a los principios del reino de Dios. Entonces, quizás lo que deberías hacer, mi amado hermano, dejar de poner tonterías en los grupos de oración, dejar de pedir por tonterías en el grupo de oración, ponerte de rodillas, ponerte delante del Padre y decir: Señor, dame poder para creer que tú lo vas a hacer. Y ayúdame a asumir la responsabilidad que eso va a traer sobre mi vida. ¿Sabéis? Ser mendigo en Jerusalén en aquella época era un negocio. Me ha pasado en ocasiones de orar por personas y ser sanadas, orar por otros y no ser sanados, y acercarme a algunos: ¿tú quieres ser sano? No. ¿Y por qué, hijo? Dios te quiere sanar. Hombre, pero es que si Dios me sana pierdo la paguita, pierdo la paga de invalidez, pierdo mi puesto aquí en la 11 vendiendo los cupones. Por eso Jesús le preguntó a aquel hombre: ¿tú quieres ser sano o quieres seguir viviendo con tu mentalidad de mendigo? ¿Quieres seguir viviendo con tu mentalidad de pobre, viviendo de las migajas? Mis amados, el mundo no necesita charlatanes. El mundo no necesita buenos predicadores. Para eso están los políticos, que predican muy bien y luego no hacen lo que dicen, pero son buenos predicadores. El mundo necesita el poder de Dios manifestado por medio de su iglesia. El mundo necesita ver la obra de Dios en esta generación por medio de su iglesia. Y aunque no te guste, aunque te gustaría que no fuera para ti, tú eres su iglesia y por lo tanto a través de tu vida es que Dios quiere manifestar su poder. ¿Amén? Aunque te dé miedo, aunque te dé miedo. Porque el reino de Dios es poder, como hemos leído. No son palabras, no es palabrería. En el reino de Dios no caben los charlatanes, no caben los grandes oradores. No, en el reino de Dios entran aquellas personas que creen con un corazón sencillo, como hemos escuchado en esta mañana, que Jesús es el Señor, que se arrepienten de sus pecados. Y aquellos que viven en el poder del reino de Dios no son los que conocen mucho la Biblia, son los que conocen mucho a Dios. Aquellos que conocen mucho a Dios en la intimidad son aquellos que viven y manifiestan el poder de Dios. Una de las características fundamentales y visibles en el ministerio terrenal de Jesús, ¿cuál fue? La manifestación del poder de Dios. Él predicaba, dice que sanaba a muchos. Él predicaba y liberaba a muchos. Él predicaba y resucitaba a muchos. Porque es parte de su manifestación, de su revelación del reino de Dios. Porque el reino de Dios es poder. Y estas señales acompañarán a la predicación del Evangelio. Manifestaciones de poder. Pero no vamos a hablar en esta mañana solamente del poder milagroso, del poder sobrenatural. No, solamente para eso no es el poder de Dios. El poder de Dios abarca mucho más. El poder de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Y sabéis, yo estoy harto, y no es de vosotros, no es de la iglesia en general. Estoy harto de ver hombres y mujeres que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador y viven con una mentalidad de mendigos. Y no viven en el poder del Espíritu Santo. Y no viven con todo lo que Dios ha derramado y prometido para sus vidas. No viven en el poder de Dios en acción. La Biblia nos enseña: necesitas algo, no lo pongas en el grupo de oración, pídeselo a tu Padre directamente. Pídeselo a tu Padre.
sé valiente, sé osado, osada, sé atrevido, atrevida y pídeselo a tu Padre. No te escondas detrás de las oraciones de otros para esconder tus dudas, para esconder tu incredulidad. Pídeselo a tu Padre y después de que se lo hayas pedido a tu Padre, compártelo con tus hermanos para que oren por ti. Pero pídeselo a tu Padre, porque tu Padre es Dios. Tu Padre es Dios y tu Padre es más que suficiente. Es muy bonito cantar Jesucristo basta. Y me gustaría a veces ver en la mente y el corazón de los hermanos que cantan Jesucristo basta. Y realmente es una mentira como una casa para ellos. Porque sus vidas reflejan que para ellos Jesús no basta. Porque no les basta el dinero, no les bastan los lujos, no les basta la comodidad. No les basta el pedazo de sofá que tienen. Si pudiesen tendrían un sofá más grande para pasar más horas en él. Y una pantalla mucho más grande de televisión para ver más cosas y más grandes. No cantemos cosas que no pensamos, mis amados. Y no lo digo con una reprensión, lo digo con amor y con un sentido de responsabilidad. No le digas a Jesús que Él es más que suficiente para ti si no lo es. Díselo cuando lo sea. Díselo cuando lo sea, porque Él está viendo tu corazón y mi corazón. El poder de Dios en acción. Era el ministerio de Jesús, revelando el reino de los cielos. Pero es que es más, la iglesia primitiva, esa a la que se le prometió recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, también vivió en el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que Dios ha revelado, es el que Dios ha derramado, es el que Dios ha puesto sobre nosotros. Y una pregunta que te hago, ¿ha disminuido el poder de Dios? Por favor, que alguien me diga si ha disminuido el poder de Dios y yo no me he enterado. ¿Se ha cortado la diestra del Señor para salvar? ¿Ha cambiado Dios sus planes y ya no quiere manifestarse a esta generación? ¿O es que yo no me he enterado? Claro que no. Claro que no. Dios sigue siendo el mismo. Su voluntad es eterna. Sus planes son eternos. Sus planes no cambian, no varían. Su propósito es firme y Él lo va a hacer. Y quiere hacerlo contigo. Quiere hacerlo a través de ti. Quiere hacerlo a través de tu vida. Porque tú estás en el reino de los cielos. No de una forma completa. Pues que esa forma se revelará cuando el Señor venga a buscarnos y nos lleve al cielo con Él. Pero estamos viviendo en la dispensación de la gracia, donde Dios ha revelado su reino. Dios nos ha introducido en su reino de forma espiritual, aun estando en el cuerpo, pero sellándonos con el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que seamos reconocidos en el cielo como hijos de nuestro Padre Celestial. Y nos ha dado sus dones, nos ha dado su unción, nos ha dado su poder y su autoridad, para no vivir como antes, no pensar como antes, sino caminar en los principios del reino de Dios. Y el reino de Dios es poder, no son palabras, es poder. En primer lugar, para salvación. Por el poder de Dios, tú no has creído porque el que predicó aquel día era muy bueno, era un bueno. Has creído por el poder actuando, el poder de Dios actuando en tu vida. El Espíritu Santo te convenció, te redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Entonces abrió tus ojos y reconociste que eras una pecadora y un pecador. Por el poder de Dios has sido regenerado, santificado e introducido en su reino. Es un poder espiritual que tiene que verse de forma física, de forma visible, para salvación. El poder de Dios es para vivir en unidad y para vivir en amor. Nadie que no esté lleno del amor de Dios podrá jamás manifestar el poder de Dios. Nadie que no esté lleno del poder de Dios podrá vivir en amor. Porque ¿quién ama como Dios demanda? Nadie. Nadie. ¿Tú a quién amas? A los que te aman. ¿A quién cuidas? A los que te cuidan. ¿Con quién te juntas? Con los que te conviene, ¿verdad? Y a los que no, que le zurzan. Eso es tu carne, eso es tu mente humana, eso es diabólico. En cambio el Señor dice que nos amemos como Él nos ha amado a nosotros. Y eso solamente es posible por medio del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Si el poder de Dios no actúa en nosotros, no podemos amar como Dios ama. Si el poder de Dios no actúa en nosotros, no podemos vivir en unidad y en comunión como Dios nos demanda. Es imposible, porque tú y yo somos individualistas y somos egoístas. Por naturaleza, cada uno busca lo suyo. Pero cuando el poder de Dios actúa en nosotros, mis amados, entonces ya vemos al hermano como superior a nosotros mismos. Ya estamos pendientes del hermano, de la hermana, del amigo, del necesitado, de aquel que también debe recibir aquello que Dios tiene para él. Sin el poder de Dios no podemos perdonar.
A veces queremos perdonar, sabemos que la Biblia nos demanda que perdonemos, ¿verdad? Pero que no me sale. A tu carne nunca le va a salir perdonar porque tu carne es orgullosa. Pero cuando el poder de Dios actúa en nosotros, entonces el perdón de Dios es como un bálsamo que sana todas nuestras heridas y que trae libertad. Uno de los mayores milagros que puede acontecer en el corazón de muchos creyentes es el poder del perdón manifestado. Porque la falta de perdón es una cadena que nos ata muchas veces. Nos ata a la persona que nos ha ofendido y nos ata en nuestra relación con Dios. Si yo no perdono al ofensor, Dios no me perdona a mí, porque no perdonando yo estoy ofendiendo a Dios. Es una cadena que tiene que romperse por algún lugar. Y Dios dice, ¿tú quieres que yo libere tu vida? ¿Tú quieres que yo te sane? ¿Tú quieres que yo haga prodigios? ¿Tú quieres que yo manifieste mi poder en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo? Sí, perdona. ¿Quieres un milagro? Coge tu lecho y camina. Cree que lo que tienes que hacer es obedecerme, como bien decía Loide, y después verás el milagro de Dios. No, Señor, pero es que déjame ver. No tienes nada que ver, tienes que creer. Y la fe es creer sin ver. Y no creer a cualquiera, sino creer a aquel que no miente, creer a aquel que no engaña, aquel que tiene poder. El poder de Dios ha de manifestarse en nuestras vidas para vivir en santidad y en justicia, para vivir en verdad. A veces queremos ver el poder de Dios. Señor, ayúdame a testificar con poder en mi trabajo. Señor, ayúdame, dame fuerza, dame fe para ir por la calle y orar por los enfermos. Y el Señor te dice, para. La Biblia me dice que las perlas no son para los cerdos. Es decir, si caminas y te revuelcas en el fango de tu pecado constantemente, ¿cómo pretendes que yo derrame de mi poder en tu vida? Si estás enredado en tus falsedades, en tus mentiras, estamos enredados en nuestro mundo de carnalidad y de pecado, ¿cómo pretendemos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? No, es imposible. Dios no puede contradecir sus leyes. Que Dios en su misericordia a veces incluso nos use, ¿vale? Pero lo que Dios nos quiere hacer entender en esta mañana, mis amados, es que el poder de Dios también es esa dunamis, esa dinamita, es para transformar nuestra mente, nuestro corazón y que nuestra forma de caminar sea diferente. Que no pensemos como piensa la carne, y que actuemos, que vivamos en el Espíritu. Que Dios reviente todo lo que tenga que ver con el pecado para vivir en justicia, para vivir en verdad, para vivir en santidad. Para eso necesitamos el poder de Dios, amada iglesia. No se puede vivir en el poder del Espíritu Santo pretendiendo vivir en pecado. Y no se puede pretender vivir en santidad, en justicia y en verdad sin el poder del Espíritu Santo, porque nuestra carne está vendida al pecado. Necesitamos a Dios actuando en nosotros. Vivir llenos del gozo del Espíritu Santo solo es posible a través y por medio del poder de Dios. Sí, podemos venir al culto y cantar, dar las palmas, pero eso no es el gozo del Espíritu Santo. Eso puede ser una manifestación del Espíritu Santo, del gozo del Espíritu Santo. Pero la persona que vive en el poder del Espíritu Santo es una persona que camina en amor y manifiesta el gozo de Dios en toda circunstancia y en todo momento. Y no es una felicidad forzada, es algo que brota de nuestro interior como ríos de agua viva. Por medio del poder del Espíritu Santo. A veces decimos, Señor, haz un milagro en mi vida. Y el Señor dice, sí, lo estoy intentando, pero en tu corazón. Estoy intentándolo en tu corazón. Estoy intentando que vivas en los principios de mi reino, porque estos traen felicidad, gozo a tu alma. Pero no quieres. Quieres vivir todavía con tu mentalidad de mendigo, tiradito ahí al lado del estanque, esperando que algo místico, algo mágico pase para no asumir tu responsabilidad como hijo de Dios. No, mis amados. No, mis amados. Dios es un Dios de pactos. Y un pacto no se hace con una sola persona. Un pacto se hace entre dos personas. Entonces, muy bien. El milagro lo voy a hacer yo, pero lo posible lo vas a hacer tú. El milagro lo hago yo, dice Dios. Pero lo posible lo vas a hacer tú. Dios ha hecho lo imposible y sigue haciendo lo imposible. Pero lo posible nos corresponde a nosotros.
E incluso para hacer eso que es posible, Dios nos da de su poder y su autoridad, porque si no, no podemos hacerlo, porque nuestra carne es débil. El poder de Dios es un poder que se manifiesta en una generosidad y abundancia de todo en nuestras vidas. ¿Quieres ver a una persona que no vive en el poder de Dios? Vas a ver a un tacaño. Pero un tacaño en todo, ¿eh? No hablo solo en lo material. Un tacaño. El agarrado, el que solo mira, el que se matriculó de pequeño, se inscribió en la hermandad del puño cerrado y ese no lo sacan de ahí ni a palos. Un tacaño. Un tacaño. Uno que solo vale, mira, piensa por sí. Uno que nunca quiere compartir ni de su tiempo, ni quiere compartir de sus bienes, ni quiere compartir de los dones que Dios le ha dado, ni quiere compartir de nada, nada, nada. Para vivir en la generosidad abundante y desbordante del reino de Dios, necesitamos el poder de Dios, porque el corazón humano es tacaño. Y el otro día compartía, mis amados, ¿no sería mucho más bonito vivir en sanidad que no siendo sanados todo el tiempo? ¿No sería mucho más bonito? ¿No es más lógico en la mentalidad del reino de Dios? Es verdad, las enfermedades llegan a nuestra vida, llegan por el desgaste, porque nos hacemos viejitos, a veces porque no nos cuidamos, otras veces simplemente porque llegan y ya está, y Dios se manifiesta y manifiesta su autoridad, su poder y su misericordia por medio de las enfermedades que nos afectan, ya que estamos en un cuerpo de muerte. Pero ¿no sería mucho más lógico, viviendo en los principios del reino, el vivir en sanidad y no todo el tiempo pidiendo por sanidad? Y yo eso lo he experimentado en mi vida. A veces la gente me dice, tío, ¿qué genes tan fuertes tienes? Que nunca te enfermas. Digo, bueno, yo cuerpo tengo uno nada más. Intento cuidarlo para que me dure muchos años para la gloria del Señor. Entonces cuido mi alimentación, cuido mi descanso, intento hacer deporte, intento no hacer el bruto demasiado. No, pero eso es vanidad. Y digo, no, eso es sabiduría, porque soy templo del Espíritu Santo. Y porque sé que eso me va a prevenir de muchos males, de muchos malestares e incluso hasta de enfermedades. Luego, que vendrá lo que vendrá, el Señor se ocupará de ello. Pero también el vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. El vivir en sumisión a su palabra. Muchos duermen y están enfermos en medio del cuerpo por causa del pecado. ¿Sabes que el pecado en ocasiones es una puerta que abrimos a que la enfermedad nos asole? Y alguien dice, no, pero somos hijos de Dios. Dios, sí, pero tenemos libre albedrío. Y estamos expuestos a un mundo que también en lo espiritual nos afecta. Cuando vivimos en el poder de Dios, aún estando enfermos, porque lo podemos estar, hay sanidad para nosotros. Hay sanidad para nuestros cuerpos. Hay sanidad para nuestras almas. Amén. Así que lo último que quiero decirte, y quiero cerrar todo este discurso de 5 semanas en las cuales he estado compartiendo con la frase con la que nació esta meditación y nació en mi corazón. Cambia de mentalidad. ¿Sabes? Esta frase fue la que empezó todo este rollo que os he soltado en 5 semanas. Cambia de mentalidad. Cambiemos de mentalidad. Cambiemos de mentalidad. ¿Por qué? Porque ya no somos ciudadanos de este mundo. Por lo tanto, no podemos pensar como piensa este mundo. Nuestra mentalidad no puede ser la mentalidad del mundo. No puede ser la forma de pensar del mundo. No puede ser la forma de razonar ni de sentir del mundo. ¡No! Padre, no te pido que los quites del mundo ni que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estáis en el mundo, pero recordad, no sois de este mundo. Vuestra morada está en los cielos. ¿Amén? Es bonito decirlo, ahora hay que vivirlo. Y vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, en lo profundo de nuestra mente. Y en 1 Corintios también el apóstol Pablo les dice a sus hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conocerá la mente de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ezequiel en su profecía dice que Dios en un momento cambiaría nuestro corazón de piedra y pondría en nosotros un corazón de carne en el cual Él grabaría sus leyes, grabaría sus estatutos para que los cumpliésemos y los pusiésemos por obra. Él ha grabado los principios de su reino
por medio de su Espíritu Santo en nosotros, y nos ha dejado su palabra, su bendita palabra, para que los aprendamos, para que los memoricemos, para que los pongamos por obra, para que vivamos en ellos. Y hermanos, esto solo puede tener una consecuencia en nuestras vidas, y es vivir en el poder del Espíritu Santo. Es vivir en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Dios. Es decir, tenemos la posibilidad de vivir con la mentalidad del reino de los cielos. Y las propias características del reino de los cielos que hemos visto: poder para salvación, para sanidad, para libertad, poder para santificación, para verdad, para justicia, para perdonar, para amar, para vivir en unidad, para ser generosos a raudales. Estas mismas características son las que deben definir nuestra forma de pensar. Son las que deben definir nuestra forma de caminar y de vivir. El reino de los cielos, mis amados, es una mentalidad de victoria. Gracias, Patri. No es que hay una que lo cree, por lo menos. El reino de los cielos es una mentalidad de victoria. Y da igual que te sientas derrotada o derrotado. Es que no se trata de sentimientos, se trata de verdades. Pero ¿qué verdades son las que gobiernan nuestra mente? ¿Lo que te dicen tus emociones? Pues no te fíes de tu corazón, porque no hay nada más engañoso en tu vida que tu propio corazón. Guárdalo, porque de él mana la vida. Nuestra realidad como hijas e hijas de Dios se basa, se sustenta en las verdades de Dios. Y el reino de Dios es un reino de victoria. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido. Y ha vencido para siempre. Ha vencido eternamente y completamente y absolutamente. Y Él dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Aún en la noche más oscura, en la circunstancia más triste, aún en el dolor, en el abandono, en lo que sea, somos más que vencedores, porque estamos en un reino que ha vencido al pecado, a la muerte y a las tinieblas. Y somos hijos de ese reino. Pero eso hay que saberlo y hay que recordárnoslo nosotros mismos cada día. El rey David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Él le decía a su alma: no te olvides de lo que Dios ha hecho, y bendícelo. Dítelo a ti mismo cada día. Soy un convencido que los primeros y los que más necesitamos que se nos predique el Evangelio somos precisamente los creyentes. Cada mañana deberíamos levantarnos con la Biblia, con un pasaje de la Biblia, ponernos delante del espejo y decir: macho, qué pelos más feos tienes hoy, pero te voy a decir lo que Dios piensa de ti. Y nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos en primer lugar, hasta que se nos grabe a fuego en el corazón y en la mente, para que recordemos que somos hijos de un Dios que ha vencido. Y por lo tanto nuestras vidas son vidas escondidas en Cristo para vencer. El reino de Dios es un reino de libertad. Fuera de Cristo éramos esclavos del pecado, esclavos del temor, esclavos de la duda, esclavos del infierno. Pero cuando Cristo ha venido a nuestras vidas, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido libertados. ¿Y sabéis dónde está la libertad? No en que dejemos de pecar, en que podemos dejar de pecar. Tenemos libertad para decidir. Tenemos libertad para decir: no, yo no voy a hacer aquello que deshonra a mi Padre. Yo voy a honrar a mi Padre. Porque ahora sé la verdad, ahora sé lo que está bien, ahora sé lo que está mal. Y ahora mi Padre me ha dado poder para decidir y mantenerme firme en sus principios y en sus leyes. Porque yo sé que esto traerá prosperidad y traerá bendición a mi vida. Y sobre todo, alegrará el corazón de mi Padre. El reino de Dios es un reino de amor. Por eso, mi amado, mi amada hermana, no tenemos excusa para decir: es que no siento el amor de Dios, es que no siento el amor de la iglesia. Es una mentira del diablo como una casa de grande. Porque el reino de Dios es un reino de amor. Dios nos ama, aunque no lo sintamos. Es que el amor no es un sentimiento solamente, el amor es una decisión. Yo estoy seguro que en ocasiones le habré dicho cosas a mi esposa que le habrán hecho no sentir el amor que tengo por ella. Dirá: no vea lo que me ha dicho. Y quizás en ese momento no se estaba sintiendo amada porque he sido un torpe, he sido un burro. Y no soy el único burro en esta sala. Pero ella sabe que yo la amo. ¿Por qué? Porque se lo he demostrado. Se lo he demostrado y se lo he dicho repetidas veces y se lo repito cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche. Entonces, a veces tú y yo no sentimos el amor de Dios, pero sabemos que Dios nos ama. ¿Por qué? Primero por la fe, porque creemos a su palabra y creemos que Él nos ha amado primero. Además, porque en muchas ocasiones sí que lo hemos sentido, Dios se ha revelado con su amor. ¿Amén? Y también
porque Dios muestra su amor para con nosotros por medio de la Iglesia. Ayer estábamos aquí, un grupo de unos 150 aproximadamente jóvenes de toda la provincia de Cádiz. Tuvimos un evento, creo que fue hermoso, ¿verdad, jóvenes? Fue un tiempo hermoso. Y el tiempo final de alabanza y de adoración, en el cual estábamos aquí orando por muchos de los chicos, una de las cosas que yo sentía en mi corazón era el amor de Dios por esos jóvenes y el amor que había entre ellos. Muchos ni se conocían entre ellos, pero no tenían ningún reparo en acercarse y juntarse con 2 o 3, orar unos por otros, abrazarse unos a otros, bendecirse unos a otros. Hermano, hermana, no digas que no sientes el amor de Dios, porque si tú estás en la casa de Dios, aquí siempre hay amor para ti. Aquí siempre hay amor para ti. El reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de verdad, donde podemos caminar en justicia, hacer justicia y caminar en la verdad, proclamando siempre la verdad con nuestras bocas, por medio del poder del Espíritu Santo. Y como decía antes, el reino de Dios es un reino de abundancia y de generosidad. Muchas veces decimos, Señor, es que no tengo. Y dice, no, sí tienes, pero es que lo malgastas. Señor, es que me gustaría tener para... No. Hay una oración que yo personalmente la detesto. Así que la próxima vez que veáis a un hermano orar así, en voz alta, no esperéis a que yo lo reprenda. Lo cogéis cuando acabe el culto y dice, hermano, esa oración no es bíblica. La típica oración de, Señor, provee de trabajo para que podamos diezmar. Provee de trabajo para que podamos ofrendar. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿A ti quién te ha pedido tu dinero? Es más, ¿por qué piensas que es tu dinero? Señor, dame un trabajo mejor para que pueda servirte y dedicar más horas de mi tiempo. Yo escucho esas oraciones no son bíblicas, van en contra de la voluntad de Dios. Porque es que nuestro tiempo no es nuestro. Lo que tenemos no es nuestro. Dios lo ha puesto en nuestras manos para que lo administremos. Y que lo administremos de acuerdo a la mentalidad del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, como también dice la palabra en Efesios, no es comida ni es bebida. No es cosas de aquí abajo. El reino de los cielos es poder de Dios. Un principio. Pon a Dios lo primero y verás cómo te llegará para todo lo demás. Pon a Dios lo primero y verás cómo te llegará para todo lo demás. En primer lugar, para lo espiritual, para lo emocional y también para lo material. Mis amados, Dios no nos ha creado, y ya termino, Dios no te ha creado para vivir en derrota. Dios no te ha creado para vivir en escasez. Dios no te ha diseñado para ser una fracasada o un fracasado. ¿Sabéis? Siento en mi espíritu cómo hay personas en este lugar que están viviendo en fracaso, en un fracaso constante. Y pueden tener un buen trabajo, una buena casa, un buen trabajo, o sea, una buena familia, quizás 1, 2, 3, 4, 5, 28 coches y no sé cuántas cosas, pero viven en un fracaso constante. Porque no están cumpliendo con la voluntad de Dios. No están cumpliendo y lo saben. Y es tan sencillo como comprender que Dios no nos ha diseñado para vivir en fracaso ni en derrota. Dios nos ha diseñado a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios de poder y ha derramado su poder en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Creer a Dios. Creer a Dios, creer a su palabra. Porque su palabra nos dice que el reino de Dios no es palabras, el reino de Dios es poder. Poder para creer. Poder para creer. Poder para creer y poder para ver después de que hayamos creído, mis amados hermanos. Así que el desafío que yo te dejo después de todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos recordado en estas semanas, de que el reino de Dios se ha revelado a la humanidad, escondiendo su reino en los corazones de la iglesia, en el corazón de los creyentes, para ser manifestado y ser proclamado. Él nos ha introducido, nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Él nos ha hecho iglesia, nos ha hecho un cuerpo, una casa, una viña, un edificio santo y espiritual. Él ha puesto un propósito a través del cumplimiento de unas leyes espirituales que se resumen en el amor, para que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Para que vivamos en el poder del Espíritu Santo. La cuestión es, ¿cuántos van a creer?
¿cuántos van a querer creer? Porque yo sé que hay muchos que están muy cómodos en su comodidad, pero también muchos de los discípulos estaban cómodos en su comodidad. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, los puso todos patas arriba. Los puso a todos patas arriba. Y si hay algo necio, torpe y carnal que podemos hacer en nuestra vida, es decirle no a Dios. Es decirle no al poder de Dios. Porque hemos sido diseñados en Cristo para que el poder de Dios sea derramado en nosotros y sea manifestado a este mundo. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Porque es la oración no solamente de los pastores, sino de muchos hermanos aquí en la congregación durante años. Durante años. ¿Sabéis? Los tiempos de oración, la semana de oración por la mañana, también por las tardes, los días de oración son tiempos de clamor por la iglesia, tiempos de clamor por nuestros hermanos, tiempos de clamor por ti, que estás viviendo en la más absoluta comodidad y fracaso espiritual. Pero Dios no se va a rendir, Dios no se va a rendir, porque el Señor no te ha diseñado, Dios no ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para que vivas como estás viviendo, lo ha hecho para mucho más. Y lo ha hecho para derramar su poder sobre tu vida. Lo ha hecho para que cambies tu mentalidad, para que cambies tu forma de pensar. Además, te voy a decir una cosa muy sencilla. Tu forma de pensar no te ha llevado a ningún sitio. Porque habrás dicho, no, pero es que tal, es que cual. Mírate dónde estás. Sé honesto, sé sincero y sincera contigo mismo. ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? Con tu forma de pensar, ¿estás cumpliendo el plan de Dios para tu vida? ¿Con tu forma de pensar estás alcanzando las promesas de Dios en tu vida? ¡No! Pues entonces, sé sabio, cambia de forma de pensar. Cambia tu mentalidad y permítele al Espíritu Santo implantar la mentalidad del reino de los cielos en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y entonces no solamente cumplirás su voluntad, sino que es que te gozarás en su voluntad y manifestarás el poder de Dios para que el propósito de Dios, que es salvar a otros por medio de tu predicación, se cumpla. Y lo que tenga que pasar, pasará. Y los milagros que Dios tenga que hacer, Él los hará. Pero asume tu responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso? Revestíos del nuevo hombre y despojaos del viejo. Eso Dios no lo hace por ti ni por mí. Tú te despojas del viejo hombre y te revistes del nuevo. Dice, poneos la armadura de Dios. No lo hace Él por nosotros. Nosotros nos ponemos la armadura de Dios, mis amados. Nosotros nos revestimos de la armadura de Dios, que es poder de Dios para vencer todo ataque del enemigo contra nuestras vidas. Amén. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha introducido en su reino. Ahora nos toca a nosotros vivir de acuerdo a su reino. Vivir con la mentalidad de su reino. Dejar que Dios se manifieste en medio nuestro, permitiéndole que Él haga lo que quiera en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Y no le tengamos miedo, no le tengamos miedo, no tengas miedo a lo que Dios puede hacer en tu vida. No le temas a Dios, no le temas a Dios, mi amado hermano, no le temas a Dios. Confía en Él, confía en el Señor. Dios nunca va a hacer nada que nos haga daño. El Señor nunca va a provocar algo en nuestras vidas que sea malo para nosotros. No, todo lo contrario. Dios solamente quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere hacernos extender, quiere hacernos crecer, quiere hacernos vivir cada vez más gozosos, llenos de su verdad y en libertad. Y sobre todo que podamos un día recoger el testigo, entregárselo a otros y entrar delante del Padre y decir, o escuchar esas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho, has sido fiel. Y para ser fieles a Dios, mis amados, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y el enemigo de tu alma va a hacer todo lo posible, todo. Te va a poner una cantidad de caramelos y de cosas por delante para que dejes de hacer la voluntad de Dios, que si te lo imaginas poco. El enemigo te va a intentar enredar con tantas cosas que son lícitas. Te va a intentar asfixiar con tantas cosas para que simplemente no vivas en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, que si te lo imaginas es poco lo que te puedes llegar a imaginar. Pero mis amados, Dios no ha terminado su obra en nosotros. Dios no ha terminado su obra en ti. Así que lo primero que tienes que hacer, y yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti en este momento. Porque sé que algunos aún estáis dudando. Después de haber escuchado esta predicación, de haber escuchado todas las predicaciones acerca del reino de Dios, algunos todavía estáis dudando en vuestros corazones. Y déjame decirte una cosa, y no lo digo con espíritu de condenación, lo digo con amor, pero también como una advertencia. Dudar de Dios y de su palabra es pecado.
y el pecado nos aleja de Dios. Así que, por favor, pide al Espíritu Santo que deseche las dudas y la incredulidad de tu corazón. Dios no ha cambiado, su poder no ha cambiado, sus principios no han cambiado y sus deseos siguen siendo los mismos. Amén. Padre, en el nombre de